Vale, entonces empezamos con la sesión uno, Lead para calificar y certificar la sustentabilidad. El proceso de la presentación lo vamos a llevar en dos partes. Para la primera parte vamos a hablar de sostenibilidad, qué son las edificaciones sostenibles, cuál es la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo, cuál ha sido la evolución, el impacto en el mercado. Posteriormente hablaremos del diseño del edificio, cómo estará conformado, cuáles serán los costos, cuál es el concepto del triple principio y terminaremos la parte uno hablando del pensamiento sistémico, cuáles son los sistemas abiertos, cuáles son los sistemas cerrados. Y ya para la parte 2 hablaremos de la historia de la IGBC, del LEED, cuál es la historia, cuáles son las acreditaciones, las políticas y concluiremos hablando del sistema de calificación, cuáles son esos requerimientos mínimos que nos exige el programa. La sostenibilidad. La sostenibilidad es un concepto que se ha enriquecido a lo largo de los años y empieza a generarse desde los años 60 por la preocupación a nivel internacional del medio ambiente, donde importantes programas de gobierno y organismos internacionales crean bastantes artículos e informes de gran divulgación que estuvieron dedicados a la protección del medio ambiente. Pero entonces, ¿qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad es la habilidad de realizar proyectos sin comprometer las futuras generaciones y preocupándose por tener una incidencia en la salud y bienestar de las personas. Ahora bien, cuando hablamos de edificaciones sostenibles nos referimos a construcciones que puedan adaptarse a futuros cambios, además que se construyen con mucha responsabilidad, siempre pensando en el uso eficiente de los recursos y mitigando en la mayoría posible los impactos ambientales. Un término muy importante al hablar de sostenibilidad es también hablar de la sustentabilidad, es decir, qué costo-beneficio me representa generar proyectos sostenibles. Es evidente que son proyectos que requieren una inversión un poco mayor a la hora de certificar entre un 2 y un 15% de acuerdo con la certificación que se busque obtener y también dependiendo de la categoría a la que se esté aplicando. Pero la industria se ha encargado de hacerlo ver como algo inalcanzable. ¿Has considerado que aunque la inversión inicial sea más alta al iniciar el proyecto, podrás ver cómo se revaloriza hasta un 20% al final de la edificación? Estos datos nos los da el The Building Case for Green Building. Hipotéticamente, el desarrollo sustentable se logra con tres objetivos o tres pilares importantes nombrados en el triángulo de Nickman, como lo ves en la imagen, que corresponden a pilares económicos, ambientales y sociales. Estos son la clave de las edificaciones sostenibles. Las actividades humanas deben coincidir con la conservación de los ecosistemas y con la biodiversidad. También deben tener en cuenta la parte social, se deben ajustar factores en base a la erradicación de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas que va en forma ligado con la economía tomando en cuenta los dos pilares anteriores. ¿Por qué es importante hablar de edificación sostenible? Es importante porque es hablar del menor impacto negativo para el medio ambiente y el mayor impacto positivo para las personas que habitan en dicha edificación. Te pongo un ejemplo, el precio de la energía aumenta considerablemente. Por ejemplo, en Estados Unidos el precio de la energía costaba unos 7,73 céntimos kilowatts hora para 1994 y ya para el 2014 costaba 10,35 céntimos kilowatts hora, lo cual nos indica que debemos desarrollar proyectos eficientes energéticamente o capaces de cumplir la demanda. Agregado a esto es importante hablar de edificación sostenible, ya que no solamente representa implicaciones ambientales, sino que además es el espacio fundamental donde se desarrolla más del 90% de la actividad humana, por lo cual requiere de buenos métodos de construcción significativos en la salud de los ocupantes o usuarios. ¿Cuáles son los impactos que genera la construcción? Resulta que el 72% corresponden al consumo eléctrico, el 39% corresponde al uso de la energía, el 38% corresponde a las emisiones de CO2, el 40% corresponde al uso de materias primas, el 30% a la generación de residuos, el 14% al consumo de agua potable y el 67% corresponde a los gases de efecto invernadero. Gracias a estos números, con el tiempo se ha tomado muchísimo valor y más fuerza el hecho de considerar e implementar proyectos sostenibles de valor y evolucionar el pensamiento tradicional, el cual nos ha venido acompañando por mucho tiempo.
Una vez que se conocen estos impactos de una edificación, lo que debemos hacer es rediseñarlo. Es ideal poder mitigar estos impactos desde la etapa de prediseño, pero en caso de que tengamos una edificación ya construida, será necesario rediseñarlo. Este rediseño puede orientarse de dos modos. El primero es el enfoque de abajo arriba, que se centra sobre todo en la elección de los materiales en función de sus impactos ambientales. Y en este sentido, el desarrollo de las ecoetiquetas nos van a ayudar a dar información muy fiel de los impactos de algunos materiales o de algunos elementos constructivos que nos va a permitir tomar decisiones a la hora de elegirlos para realizar los proyectos. Pero un enfoque de arriba abajo contempla aspectos mucho más amplios y complejos que los materiales, de hecho se centra sobre todo en los sistemas constructivos y considera la fase de fin de vida útil de la edificación desde el diseño inicial. La reversibilidad o reutilización de los sistemas o la optimización y la robusteza de estos son aspectos que se deberían tener en cuenta desde las primeras fases de diseño de los edificios, ya que tienen una enorme repercusión en los resultados finales de los análisis de ciclo de vida. Es por esto que la sostenibilidad busca reducir el impacto de la siguiente manera: con el uso eficiente de la energía, con el uso eficiente del agua, del suelo, de los materiales, protegiendo la salud de los ocupantes, mejorando la productividad de los empleados, reduciendo la generación de residuos y contaminantes y con la búsqueda constante de mejorar el desempeño de la edificación. Por otra parte, también será necesario disminuir el consumo de la energía, contemplando la utilización de bombillas o focos de bajo consumo y así lograr ahorrar hasta un 75% de la energía, esto como medida mínima. Las estrategias de reducción de consumo eléctrico lo vamos a explicar mucho mejor más adelante. También será necesario que una vez se conozcan estos impactos se pueda realizar estrategias para cada uno de los aspectos. ¿Ok? Entonces, los edificios ecológicos o los edificios verdes, según la Agencia de Protección Ambiental o la EPA, nos dice que la construcción ecológica es la práctica de crear estructuras y utilizar procesos que sean ambientalmente responsables y eficientes en el uso de recursos durante todo el ciclo de vida de un edificio. Esto desde la ubicación hasta el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento, la renovación y la deconstrucción. Esta práctica amplía y contempla o complementa las preocupaciones clásicas del diseño de los edificios de economía, de utilidad, de durabilidad y de comodidad. Estos edificios verdes también son reconocidos como edificios sostenibles o de alto rendimiento, reconocidos también por ser muy sensibles al medio ambiente, por brindar más comodidad a los ocupantes del edificio, por ser muy eficientes con los recursos y de tener un alto rendimiento. Para entender mucho mejor el concepto de edificio verde, hay que analizar el sistema y el comportamiento de la naturaleza, donde se ven unos ciclos cerrados. Es el verdadero sistema que evoluciona y continúa mejorando para funcionar lo más cerca posible a cómo funciona el sistema de la naturaleza, el cual es mucho más eficiente y es el más conocido por el hombre. Un estudio realizado por la New Building Institute encontró unos datos sobre la intensidad promedio de uso de la energía de los edificios verdes, el cual es un 24% menor en comparación de los edificios típicos. Además, se reduce el 26% de la energía, se tiene un 26% de satisfacción de los ocupantes, un 13% menos de costos de mantenimiento y un 33% menos de dióxido de carbono. ¿Cómo ha sido la transformación del mercado? La transformación del mercado ha ido mejorando en los últimos años y se puede apreciar el cambio drástico de las edificaciones que existen actualmente, donde se incluyen fuentes alternativas como la energía solar y dando mayor utilidad a superficies transparentes como el vidrio en vez del uso de paredes gruesas de cemento y distintas estrategias que se han ido implementando a lo largo de los años que dan respuesta a esas necesidades actuales con el uso de la tecnología. Si bien es cierto, el estudio de la arquitectura sustentable no sería tan exitoso sin los avances tecnológicos en los que actualmente vivimos en los procesos de diseño y de construcción, ya que gracias a esto se van a optimizar los recursos naturales y los sistemas de edificación van a poder minimizar el impacto ambiental.
Los materiales de construcción con bajo contenido energético van a ayudar mucho y también la reducción de consumo de energía, que es el principio de la energía que se implementará de forma total en el futuro. Entonces, un poco de la historia es que es en los 80 cuando realmente surge el concepto del desarrollo sostenible, entre 60 y 80, en donde después de esto se terminó o se planteó dentro del informe de Brundtland nuestro futuro común, así era llamado, en el año 87, para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, que es como realmente se nombraba la sostenibilidad. Desde entonces y a lo largo de los años 90 y principio del siglo actual, se han realizado esfuerzos notables en todos los campos con experimentación en el uso de energías alternativas, nuevos materiales, esfuerzos en inversión de interiores comerciales, diseño de interiores y aumento de eficiencia energética. En 1994 se crea el Protocolo de Kioto, donde nace como un resultado del convenio sobre el cambio climático del año 1997, dando vida al desarrollo sostenible que tenemos hoy en día. Entonces pasamos a hablar de cómo debería ser el diseño del edificio. Nuestro diseño debe llevar un proceso integrativo, el cual es la optimización de procesos al inicio de un proyecto en etapa de prediseño, y busca aprovechar las sinergias de los distintos actores involucrados de forma que se integren todas las capacidades y esfuerzos. Esto nos va a garantizar tener una optimización de procesos y mejoras de los costos generales que sean mejor o que sean menores que los métodos tradicionales que hemos venido utilizando a lo largo de todos estos años. Entonces, aquí no vamos a hablar de procesos lineales, vamos a hablar de procesos colaborativos, procesos de trabajo en equipo. Este proceso o esta fase de prediseño conlleva una distinta planeación contemplada por una visión del proyecto, unas metas de sostenibilidad, y aquí debemos priorizar, ya que esto lo evalúa muy bien, tener una selección del equipo del proyecto, un presupuesto, una revisión de la norma, revisar muy bien los códigos, los estándares aplicables, también la identificación de oportunidades de incentivos, crear cronogramas, definir metodologías y métricas para identificar el progreso y los logros, calcular el retorno de la inversión y también desarrollar el presupuesto que cubra con todas las medidas de sostenibilidad, seleccionar las tecnologías y estrategias de sostenibilidad, verificar cuáles son los costos y por último tener las decisiones importantes de diseño. Entonces, los costos de la edificación, siempre que hablamos de costos debemos tener en cuenta los costos directos e indirectos y pueden ser similares los de la edificación tradicional y los de la edificación sostenible, salvo que en la sostenible sí vamos a considerar los costos de ciclo de vida. Al realizar el presupuesto en construcción, nosotros debemos considerar los costos comprendidos en costos directos, los cuales son costos relacionados con la ejecución de la obra. Estos están comprendidos por la mano de obra directa, es decir, el operario, los obreros, también por los materiales, la maquinaria, la amortización y la conservación. También vamos a revisar los medios auxiliares, los cuales se calculan sobre la mano de obra directa, los cuales pueden ser andamios o pequeñas maquinarias. ¿Cómo se calcula esto? Es el porcentaje sobre la mano de obra directa. Y también tenemos en cuenta los costes indirectos, que esto se tienen en cuenta sobre todo los costos de la mano de obra indirecta, es decir, los jefes de obra, encargados, administrativos o cualquier otra entidad que participe de manera indirecta, es decir, maquinarias, también el montaje y desmontaje de la grúa, provisionales de obra como las acometidas de agua, luz, teléfono, casetas para trabajos, despachos, talleres, almacenes y demás. Estos costes indirectos se tienen en cuenta en cada precio unitario de obra y normalmente corresponden al 5% total del coste directo. Listo, entonces nosotros primero vamos a redactar un buen listado de mediciones y posteriormente calculamos los precios unitarios de todas las partidas o unidades de obra. Una vez que nosotros tenemos las mediciones del precio unitario de toda la obra, se obtiene el presupuesto de ejecución material, gastos generales, beneficio industrial, el IVA, y con la sumatoria de estos vamos a obtener un presupuesto de la ejecución del contrato.
Entonces, en la edificación tradicional vamos a mirar el coste de inversión y el coste de instalación, y en la edificación sostenible vamos a mirar el coste de la inversión y cuánto vamos a ahorrar en la instalación. ¿Ves la diferencia? En el coste tradicional, coste de inversión e instalación, y en la edificación sostenible vamos a mirar el coste de la inversión y cuánto vamos a ahorrar en la instalación. Pero entonces te preguntarás, ¿es más caro los costos de una edificación sostenible? Y esto es una pregunta muy habitual, ya que se puede percibir el costo de este tipo de edificaciones mucho más elevado de lo que realmente es. Pese a que el costo actual de los edificios verdes puede variar entre el 0,4% al 12%, la percepción que tiene todo el mundo es que su coste está entre el 0,9% y el 29%. De acuerdo con el World Green Building Council, una inversión adicional del 3% se traduce por lo general en ahorros de agua y energía del 30 y 40% en comparación con un edificio convencional. Esto es un reto para nosotros como profesionales, hacer entender la cantidad de costo-beneficio que se obtiene al realizar proyectos sostenibles y aún más a generar conciencia sobre cada uno de los aspectos, teniendo en cuenta que el retorno de la inversión se ve reflejado en corto tiempo. El reto sin duda está, pero las herramientas y tecnologías también están. Entonces, en Latinoamérica vemos que es todo un desafío abordar temas como agua, energía, manejo de residuos frente a la demanda de crecimiento de las ciudades y también frente a los impactos ambientales que tenemos. Pero es aquí donde lo que más se necesita es una visión y una percepción diferente de las cosas y sobre todo una voluntad de iniciativa por querer hacer las cosas diferentes y mejor. Operación y mantenimiento. Esto es muy importante, ya que de este va a depender que nuestra edificación siga funcionando en condiciones óptimas en toda la vida del edificio. Para esto nosotros tenemos una herramienta que se llama ARC, que es una plataforma que nos va a ayudar a monitorear el desempeño en tiempo actual de las edificaciones, comunidades y ciudades. Además nos va a permitir gestionar los consumos, comparar el desempeño con promedios locales e internacionales y elevar la eficiencia del edificio. Se puede usar como opción para certificar o recertificar un proyecto LEED para operación y mantenimiento en versión 4 o en versión 4.1. Las versiones te las voy a explicar a más detalle mucho más adelante. Ahora bien, vamos a hablar del concepto del triple principio. Las siglas en inglés son Triple Bottom Line. Es la base de la edificación. Este concepto será muy frecuente cuando hablemos de proyectos LEED, ya que estos garantizan que los edificios y las comunidades creen valor para todas las partes interesadas y no solamente para un grupo limitado. Por ejemplo, tenemos que contemplar que se cumplan muy bien estos tres objetivos, ya que si tenemos un edificio que hace uso eficiente de la energía y permite que los propietarios puedan ahorrar dinero, pero por otra parte enferman a los ocupantes, pues no es sustentable, ni tampoco si utilizamos un material que posee una pequeña huella de carbono, pero se fabricó en un taller clandestino, pues tampoco es sustentable, ni tampoco un complejo ecológico que desplaza a las especies amenazadas o a los habitantes locales. Entonces, es muy importante tener claro cuáles son estos tres principios fundamentales que son objetivo también fundamental de la USGBC. Estos objetivos son la responsabilidad social, el medio ambiente y el crecimiento económico. Cuando hablamos de la forma en que construimos nuestra edificación, es importante que tengamos un pensamiento sistémico. Este es un concepto muy asociado con el proceso integrativo, ya que se basa en entender que cada una de las partes del proyecto influyen y pueden tener repercusiones, por lo cual es importante tener los distintos sistemas. El primero es el sistema abierto, en los cuales los materiales y recursos se incorporan constantemente desde el exterior y se usan en el interior y de alguna manera se liberan fuera del sistema en forma de desecho. Y los sistemas cerrados, que consisten en imitar la naturaleza y que sean más sustentables. Este sistema no produce residuos comparado con el anterior y es el sistema que el LEED nos indica que debemos implementar. Por ejemplo, fíjate en el ciclo del agua, también en cómo el sol evapora el agua de los océanos y mares y después crean nubes, se genera un vapor de agua y el resultado es que se condensan y se baja en forma de lluvia con escorrentía,
y se une con los distintos cuerpos de agua, lo cual corresponde a un ciclo sostenible, ya que es un ciclo que no se termina. Estos sistemas tienen unos ciclos de retroalimentación en los cuales podemos hablar de dos. El primero es el ciclo de retroalimentación negativo, en el cual son flujos de información dentro de un sistema que permiten que el sistema se organice por sí mismo. Por ejemplo, un termostato. Indica que la temperatura en una habitación es demasiado alta y lo que hace es que envía una señal para encender el aire acondicionado. Cuando la habitación está lo suficientemente fresca, el termostato envía una señal para detener el aire acondicionado. Esto es un sistema de retroalimentación negativo y es lo que el LEED nos indica que debemos implementar. Y la retroalimentación positiva son ciclos de retroalimentación que deben autorreforzarse, es decir, son sistemas que debemos llevar al inicio constantemente, no funcionan por sí mismos. ¿Listo? Una nota importante, una pequeña aclaración aquí, es que si te preguntas cuánto tiempo se tarda en adquirir la certificación o cuál es la respuesta es muy variable. Esta se puede tardar de 20 a 25 días de haber enviado el proyecto para certificar con la UCBC, para que envíen comentarios o dudas, y solo si les surgen dudas a ellos o falta algún documento, ellos van a regresar la documentación y tendremos que esperar otros 20 o 25 días para obtener una respuesta, por lo cual el tiempo estimado puede ser casi de 3 meses para obtener la certificación. Se debe tener en cuenta que se puede aplicar a la certificación LEED en diferentes fases y dependiendo de cómo le convenga al proyecto. ¿Cuáles son esas fases? La primera es, se puede solicitar en fase de construcción, en caso de que se tenga toda la documentación del proyecto, es decir, de proyecto de diseño, de construcción, y es posible que se presente la solicitud para esta. La segunda es en fase de precertificación, en donde podemos aplicar a esta certificación en fases más tempranas, es decir, se presenta todo el marketing, todas las imágenes, renders, todas las descripciones y narrativas del proyecto y aplicamos a una precertificación. También podemos solicitar la certificación en fase de documentación y diseño, cuando el proyecto cumpla con todos los requisitos mínimos y el diseño de base, también para que podamos obtener la certificación. Digamos que estas 3 fases no nos garantizan que tengamos la certificación como tal, pero podemos ir adelantando el proceso. Por ejemplo, en la segunda fase, que es en fase de precertificación, nos serviría mucho, sobre todo para el marketing o cuando estamos haciendo las campañas de publicidad de nuestra edificación, ya que podemos indicar que nuestra edificación va a contar con cierta certificación LEED, ¿vale? Ahora te voy a mostrar un referente. Este es el Hotel Gaia Napa de Baley. Es un hotel certificado oro, tiene una pantalla que muestra toda la información en tiempo real sobre el uso de la energía y el agua del edificio, así como también las emisiones de carbono. Es una pantalla interactiva, ayuda a educar a los ocupantes sobre el impacto de los edificios ecológicos. Este es el edificio Nova, es una edificación ubicada en Colombia, Valle del Cauca, cuenta con una certificación de oro, cuenta con un sistema automatizado, un sistema de iluminación LED eficiente en el consumo de energía, aires acondicionados y sistemas de enfriamiento más eficiente, cuenta con paneles solares, infraestructura amigable y un aprovechamiento del agua. Vale, entonces nosotros con esto concluimos la primera parte de la primera sesión. Espero que te haya quedado súper claro el concepto de sostenibilidad, porque es importante hablar de edificación sostenible, cuál ha sido la transformación en el mercado, cómo debemos diseñar con respecto al proceso integrativo, cuál es el concepto del triple principio, cómo debemos aplicar los pensamientos sistémicos dentro de nuestro diseño y más. Quiero que si te surge alguna duda con respecto a los temas que tomamos hoy, nos lo hagas saber. Por favor, nos escribes un correo, nos lo haces saber por las redes sociales. La idea es que hagamos una sesión personalizada para resolver todas las dudas, si lo es completamente necesario al finalizar esta sesión o al finalizar todas las sesiones, ¿ok? Estamos súper felices de que estés haciendo este curso. Espero que sea lo más enriquecedor posible para ti y pues no siendo más, nos vemos en la segunda parte de esta sesión, ¿vale?